esta era la respuesta que tenía que haber dado el gobierno mexicano de inmediato. En lugar de salir a decir que presentaban la denuncia cuando ya la habían presentado, lo que tenían que decir era esto, que van a investigar y después de que investiguen ya nos podrán decir qué encontraron y no descalificar desde antes. Pero vamos a platicar de estos y otros temas con Mauricio Merino, quien ya está aquí en el estudio de la Agenda Pública. Querido Mauricio, ¿cómo estás? Mario, ¿cómo estás? Qué gusto de verte. Muy contento, porque en medio de estas cosas se agradece poder platicar con un amigo, además que nos da luz sobre estas cosas. Sí, yo pienso lo mismo, querido Mario. Me gusta venir a conversar contigo. Hombre, muchas gracias. A ver, cuéntanos, ¿qué estás viendo? Pues mira, veo tres cosas. La primera es que este siglo XXI que nos ha tocado vivir está introduciendo nuevos medios de comunicación, nuevas formas de establecer relaciones, pero también ha facilitado la posibilidad de acceder a esas conversaciones, a esas comunicaciones. Es verdad que vivimos un siglo en el que la cercanía es mucho mayor a nivel global. Claro. Y también es verdad que la manera en que los gobiernos en general, no solo el gobierno mexicano, los gobiernos, pero también las personas privadas, también quienes tienen intereses comerciales importantes, también quienes defienden sus intereses de una manera poco legal, lo estoy diciendo muy mal. No hay poco ni mucho legal, de una manera ilegal, abiertamente, tienen nuevos medios para acceder a la información. Es una desgracia, claro, pero es el claroscuro. Sí, esto nos da mucho poder, pero también aquí traemos nuestra vida. Te da mucho poder y al mismo tiempo ofrece nuevos medios de control e infortunadamente, Mario, no ha producido nuevos medios de inteligencia. Quiero decir, el lado oscuro de estos nuevos instrumentos tecnológicos ha venido cada vez más imponiéndose sobre el lado franco, el lado blanco, el lado transparente del uso. La inteligencia institucional que deberíamos emplear, por ejemplo, para combatir la corrupción, para detectar flujos financieros, para ver cómo los gobernadores desviaban dinero a las campañas del PRI, saber a tiempo cómo se está manejando el dinero público, para poner en tiempo real cada uno de los gastos que se efectúan en todos los gobiernos del país, en todas las entidades públicas, para saber de qué manera se están desarrollando todos y cada uno de los proyectos que dependen del presupuesto público, que se derivan del presupuesto público, y las relaciones de interés que se vinculan entre los gobiernos y las grandes empresas o los partidos políticos o las organizaciones sindicales o las organizaciones de la sociedad civil, en cualquiera de sus manifestaciones, en lugar de estar dedicados a eso. Infortunadamente vemos cómo van brotando cada vez más elementos de espionaje. De hecho, hubo un debate que ya se olvidó, Mario, y que yo quiero traer otra vez a la mesa, sobre aquella famosa ley de telecomunicaciones que exige que todas las comunicaciones, todos los intercambios electrónicos que hacemos se salvaguarden hasta por un año. De tal manera que si alguna autoridad quiere investigar un caso de criminal y cuenta con autorización judicial, puede acceder prácticamente a todas las comunicaciones de la persona que está siendo intervenida. Lo que no se vale es hacer estas intervenciones por medios ilícitos, por estas otras vías. Esa es una primera reflexión que de verdad vale la pena poner sobre la mesa. ¿Cómo estamos utilizando las nuevas tecnologías de comunicación? La segunda, Mario, para ir rápido, es que me llama mucho la atención que el patrón de conducta que hasta ahora hemos identificado en relación con estas intervenciones tiene que ver con organizaciones de la sociedad civil o con personas que están particularmente dedicadas a investigar casos de violaciones de derechos humanos, especialmente aquellos que se cometen por las fuerzas armadas del país, por las policías del país, y los casos de corrupción. En el primer ejemplo está Mario Patrón, que hemos hablado poco, del Centro PRO,
que es uno de los que recibió estos mensajes y los que ha presentado la denuncia y que lleva, entre muchos otros temas muy importantes, pues el asunto de Ayotzinapa. Nada menos. Sí. Y del otro lado, te recuerdo que hace apenas unas semanas comentaba yo aquí en esta misma mesa que las organizaciones de sociedad civil que de muy buena fe participaron en la Alianza por el Gobierno Abierto fueron también víctimas de este tipo de espionaje. Y que por eso se había levantado de la mesa. Por eso se salió de la mesa. Esto que hoy publica el New York Times, por supuesto, tiene un enorme valor porque le da una visibilidad global. Así es. Porque obliga a reacciones del gobierno mexicano. Pero ya lo habías contado tú aquí, lo había platicado. Y no lo digo en un afán de, lo dijimos primero, simplemente en un rollo de, esto ya estaba sucediendo desde hace tiempo, ya se estaba denunciando. Así es, pero fíjate el patrón. Estamos hablando no solamente de casos aislados, digamos, sino de un patrón, de perfiles sistemático que tiene que ver con aquellas personas o aquellas organizaciones y por supuesto los periodistas que están dedicados especialmente a investigar o a oponerse a las violaciones a los derechos humanos y a los casos de corrupción. Es cierto. Creo que es muy importante identificar estos asuntos porque a todas luces indica una manera de operar en estas horribles mecánicas de la intervención y del espionaje. Les preocupa que haya denuncias o que haya identificación de esos patrones de vulneración sistemática de los derechos humanos y de los patrones de vulneración sistemática de las leyes para incrementar su patrimonio personal o para desviar estos recursos hacia las campañas políticas, que son las dos vías tradicionales que justifican, desde este punto de vista, la desviación de los recursos públicos para fines estrictamente privados, querido Mario. Identifico claramente esos dos patrones y vale la pena poner alerta en este sentido. Por último, Mario, sin embargo, creo que la parte, digamos, rescatable, si alguna hay, de todos estos episodios, tiene que ver con la reacción de las organizaciones de periodistas, de las organizaciones de derechos humanos y de las organizaciones de sociedad civil justamente dedicadas a combatir hechos de corrupción. Se han venido reuniendo, se han venido organizando. El 14, 15 y 16 de junio tuvieron de hecho reuniones en el marco de algo que se llamó Agenda de Periodistas. Se va a dar a conocer un comunicado de prensa hoy a las 10:30 de la mañana, después de largas sesiones de trabajo, en donde organizaciones como Horizontal, como Artículo 19, Fundar, CENCOS, como Animal Político, como la Fundación García Márquez, son muchísimas organizaciones que finalmente se han reunido frente a lo que a todas luces es una agresión al trabajo de periodistas y de activistas y de académicos y de personas interesadas en combatir todos estos hechos. Se han reunido para presentar una estrategia común de defensa de los derechos, y esto es muy interesante, a través de las leyes que deben ser exigidas, a través de las instituciones que deben ser... De las que ya tenemos. Fortalecidas, de las que ya tenemos. Y esto, Mario, no puedo sino celebrarlo. Claro. Esta revolución de conciencias a las que sistemáticamente hemos venido convocando desde distintos frentes públicos y desde distintas organizaciones sociales, que lamentable, pero al mismo tiempo qué bueno que esté empezando a generarse, al menos como reacción a estas intervenciones, a estas agresiones que están teniendo los gobiernos o que están teniendo los particulares, que eventualmente, no hay que descartar esa hipótesis, que eventualmente están involucrados en hechos de corrupción o que eventualmente se están beneficiando de manera directa de la vulneración de los derechos humanos. La reacción de estas organizaciones es despertar y entender que no nos vamos a poder defender, Mario, de ninguna de estas agresiones mientras sigamos actuando individualmente, mientras sigamos esperando tener reacciones privilegiadas para defender nuestros casos aislados. Está clarísimo que aquí hay una causa colectiva y que las causas colectivas tienen que ser enfrentadas colectivamente, tienen que ser el producto de una gran organización de la sociedad civil en este país.
y afortunadamente está empezando a suceder. Pues qué bueno, creo que hay muchas lecciones buenas ahí. Lo que dices, el trabajo colectivo, el trabajo de discusión, el trabajo de hacer uso de lo que ya se ha construido con muchos años y que hoy la percepción de pronto es que hay derechos y victorias que ya se han obtenido y que están en riesgo de perderse y que por eso es muy importante utilizarlas en este momento. No podemos tirar, voy a utilizar una expresión más americana que mexicana, Mario, pero no debemos tirar al niño con el agua sucia, dicen los gringos. Y tienen razón en esa expresión. Tenemos que rescatar el valor de nuestras instituciones democráticas, los proyectos democráticos que hemos defendido por tantos años y liberarlos de estas agresiones claramente autoritarias y a todas luces ilícitas. De acuerdo. Hay que distinguir entre una cosa y la otra. Muchas gracias, Mauricio. A ti, Mario. Muchas gracias.